No entro en ninguna pelea con otra mentalidad que no sea la de patear traseros. Brock Lesnar siempre ha sido brutalmente honesto, sin filtros y sin edulcorar las cosas. Ahora, esa honestidad le lleva a revelar la aterradora verdad sobre Hulk Hogan. Según Lesnar, el llamado héroe estadounidense no es quien los fans creían que era. Ha estado involucrado en algunas de las políticas más sucias de la historia de la WWE. Tengo todos los detalles, analicémoslos. La condena silenciosa de la bestia. Lesnar, un hombre famoso por declarar, realmente no me gusta la gente. Lo siento, pero es así. Se convertiría en el portavoz involuntario de toda una generación de luchadores que se habían cansado del dominio absoluto de Hulk Hogan sobre la lucha libre profesional. Para comprender la magnitud de lo que representaba Lesnar, primero debemos examinar el panorama en el que entró. La carrera de Hulk Hogan en la WWE revolucionó la lucha libre, transformándola de un deporte regional a una potencia mundial del entretenimiento durante la era Hulkamania de los años 80. Su personalidad desmesurada, con su atuendo rojo y amarillo, su pañuelo, su bigote y sus frases célebres como «hermano», lo convirtieron en un ícono cultural. Sin embargo, este mismo éxito generó un resentimiento generalizado entre los luchadores, los aficionados y los conocedores del sector, que fueron testigos de primera mano del comportamiento egocéntrico de Hogan, que anteponía su beneficio personal a la salud de la industria. El contraste entre estos dos titanes no podía ser más marcado. Mientras que Hogan construyó su imperio sobre el carisma y las maniobras políticas, Lesnar representaba algo completamente diferente: autenticidad pura y sin adulterar. ¿Por qué volvía a la WWE? No es un momento agradable. No es que echara de menos salir al ring. Echaba de menos a todos los aficionados. Al fin y al cabo, no me importa nadie más que Brock Lesnar, declaró Lesnar con su característica franqueza. No se trataba de la imagen fabricada de un personaje diseñado para vender productos y manipular a las multitudes, sino de un luchador legítimo que había conquistado todas las montañas que se le habían presentado. Los logros de Lesnar eran innegables. Campeón de lucha libre de peso pesado de la división IA de la NCAA, el campeón de la WWE más joven de la historia en ese momento y campeón de peso pesado de la UFC. Un triplete de logros que ningún otro luchador en la historia de la lucha libre podía presumir. Y lo que es más importante, no se trataba de victorias políticas otorgadas por los poderosos entre bastidores. Se ganaron con sangre, sudor y un nivel de dominio físico casi inhumano. La primera muestra pública de tensión entre estas filosofías de lucha libre se produjo durante un encuentro aparentemente inocuo en 2002. Durante su combate en SmackDown, el 8 de agosto de 2002, Lesnar dominó a Hogan en lo que se diseñó como un calentamiento para reforzar la credibilidad de Lesnar antes de enfrentarse a The Rock. Pero lo que ocurrió en ese ring fue más que un simple paso del testigo. Fue un desmantelamiento simbólico de todo lo que Hogan representaba. Lesnar faltó al respeto a Hogan, empujándolo por el ring y quitándole el pañuelo en el primer enfrentamiento. A pesar de las breves remontadas de Hogan, incluida su característica secuencia Hulk Up, Lesnar ganó por sumisión técnica con un abrazo de oso, haciendo que Hogan se desmayara. La paliza posterior al combate fue quizás aún más reveladora. Lesnar aplastó la cabeza de Hogan con una silla de acero, dejándolo ensangrentado y manchado con su propia sangre como mensaje para The Rock. No se trataba simplemente de un combate de lucha libre con guión, sino de una declaración filosófica. Ahí estaba un atleta legítimo, alguien que había demostrado su valía en el ámbito más implacable de los deportes de competición, desmantelando sistemáticamente la mitología fabricada del luchador más famoso de la lucha libre profesional. El combate fue recibido positivamente por los aficionados, y muchos señalaron que el tamaño de Hogan hacía que Lesnar pareciera normal, a pesar del dominio de este último. Pero la verdadera revelación de los verdaderos sentimientos de Lesnar hacia Hogan no llegaría hasta más de una década después, en un momento que cristalizó años de frustración en la industria en una sola y devastadora frase. Era el 11 de agosto de 2014, y la WWE celebraba el 61º cumpleaños de Hogan en Monday Night Raw. El segmento se diseñó como una fiesta nostálgica y agradable, con la presencia de leyendas como Ric Flair, Roddy Piper y Scott Hall. Lo que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de entretenimiento. Cuando Lesnar y su representante Paul Heyman interrumpieron la celebración para promocionar el próximo combate de Lesnar contra John Cena en SummerSlam, ocurrió algo extraordinario. Lesnar rodeó el ring, mirando fijamente a las leyendas, hasta que se detuvo ante Hogan y le espetó: «Se acabó la fiesta, abuelo». Heyman, siempre oportunista, añadió más leña al fuego con su burla. «¿Qué vas a hacer, Hulkster?». Según se informa, la frase no estaba en el guión, sino que Lesnar la añadió en el momento, lo que enfureció a Hogan entre bastidores. TMZ lo describió como un enfrentamiento real, con fuentes que afirmaban que Hogan estaba legítimamente furioso por la falta de respeto. Al parecer, John Cena tuvo que intervenir rápidamente para calmar a Hogan, tanto ante las cámaras como entre bastidores. Este momento representó mucho más que un simple insulto. Fue la culminación de décadas de resentimiento latente por parte de los luchadores que habían visto a Hogan manipular su camino hacia la cima, mientras que otros luchadores más merecedores se quedaban atrás. El «se acabó la fiesta, abuelo» de Lesnar no fue solo una improvisación, fue una declaración generacional de que la era de la política por encima del rendimiento estaba llegando a su fin. Para entender por qué este momento tuvo tanto impacto en toda la comunidad de la lucha libre, debemos repasar el controvertido legado de Hogan. En 1986, antes de WrestleMania 2, Hogan supuestamente informó a Vince McMahon de los esfuerzos de Jesse Ventura por sindicalizar a los luchadores para conseguir mejores salarios, prestaciones sanitarias y protecciones.
Esta traición frustró las mejoras para todo el vestuario, donde Hogan ganó más en WrestleMania 3 que todos los demás juntos, incluido André el Gigante. La traición al sindicato se reveló bajo juramento durante el juicio de McMahon en 1994, lo que provocó la salida de Jesse Ventura de la WWF y un resentimiento duradero en toda la industria. Para los luchadores que sufrían sin una asistencia sanitaria adecuada, prestaciones de jubilación o protecciones básicas, las acciones de Hogan no solo eran egoístas, sino que perjudicaban activamente su sustento y su bienestar. El enfoque de Lesnar hacia el negocio contrastaba radicalmente con estas maniobras políticas. Para mí, esto es estrictamente un negocio. Necesitamos a alguien que legitime esta empresa. Y Brock Lesnar es esa persona, declaró con su característica franqueza. No hubo promesas vacías de hermandad, ni emociones fabricadas para manipular la simpatía del público. Lesnar ofreció algo que se había vuelto cada vez más raro en la lucha libre profesional: honestidad sobre sus motivaciones y capacidades. Esta autenticidad se extendía a todos los aspectos de la presentación de Lesnar. Mientras que Hogan construyó su carrera sobre eslóganes y remontadas al estilo de los superhéroes, las entrevistas de Lesnar eran ejemplos de honestidad brutal. No soy un hombre de muchas palabras. Por eso tengo a un tipo que habla por mí, explicó cuando le preguntaron sobre su enfoque psicológico hacia sus oponentes. No puedo responder a eso. No estoy ahí para sentir las emociones de otro hombre. Es ridículo, continuó, descartando el drama artificial que constituía la columna vertebral del entretenimiento deportivo. Quizás lo más revelador es que la presencia física de Lesnar en los rings de lucha libre servía como un recordatorio constante de lo que eran los logros atléticos legítimos. El propio Joe Rogan y Hulk Hogan hablaron de las increíbles cualidades físicas de Lesnar durante una aparición en un podcast, y Rogan señaló que las cifras de Lesnar en la NFL incluían una carrera de 40 yardas en 4,7 segundos con 128 kilogramos, un salto vertical de 89 centímetros y 30 repeticiones de 102 kilogramos en el press de banca. Es como si no entendieras lo que hizo ese tipo. Lo que hizo ese tipo es una auténtica locura. Nadie había hecho algo así antes, explicó Rogan, refiriéndose a la transición de Lesnar de la lucha libre profesional al campeonato de peso pesado de la UFC. Es un monstruo, hermano. Es un monstruo. Todavía lo es. Todavía lo es. Es el mayor fenómeno genético que he visto en este deporte, reconoció el propio Hogan. Este reconocimiento de Hogan fue especialmente significativo porque representó un raro momento de honestidad sobre la brecha entre su propia imagen pública y los logros deportivos legítimos de Lesnar. Mientras que Hogan construyó su carrera sobre la ilusión de una fuerza y resistencia sobrehumanas, Lesnar poseía capacidades físicas sobrehumanas reales que habían sido probadas y demostradas en los entornos competitivos más exigentes. La política de la destrucción. Cuanto más profundizamos en la relación entre Brock Lesnar y Hulk Hogan, más evidente se hace que su conflicto representaba algo mucho más significativo que un simple choque generacional. En esencia, se trataba de una batalla entre dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre lo que debería ser la lucha libre profesional y, lo que es más importante, qué tipo de persona debería ser recompensada dentro de su ecosistema. El enfoque de Hogan hacia la lucha libre profesional se caracterizaba por lo que muchos luchadores describían como maniobras políticas despiadadas. Sus cláusulas de control creativo y su influencia entre bastidores dieron lugar a decisiones controvertidas que anteponían sus propios intereses a la salud a largo plazo de la industria. El ejemplo más flagrante podría ser el incidente del Finger Poke of Doom en la WCW en 1999, donde Hogan y Kevin Nash montaron una pelea falsa que se burlaba de los aficionados y contribuyó al eventual declive de la WCW. Pero quizás, aún más perjudicial, fue la costumbre de Hogan de negarse a perder limpiamente ante los talentos más jóvenes, como se vio claramente en su fallido combate contra Sting en la WCW Starrcade de 1997, donde se negó a perder limpiamente y obligó a reiniciar el combate tras un supuesto recuento rápido. No se trataba solo de ego, sino de un menoscabo sistemático de la estructura narrativa fundamental de la lucha libre, en la que se supone que los veteranos deben pasar el testigo a la siguiente generación. Steve Austin y Mick Foley acusaron a Hogan de negarse a elevar a los talentos más jóvenes, y Austin llegó a renunciar específicamente a posibles combates para evitar ser socavado por las maquinaciones de Hogan entre bastidores. No se trataba de incidentes aislados, sino de parte de un patrón más amplio que caracterizó toda la carrera de Hogan. El contraste con el enfoque de Lesnar no podía ser más marcado. Cuando Lesnar regresó a la WWE en 2012, no exigió control creativo ni un trato especial. En cambio, hizo algo que Hogan rara vez había hecho a lo largo de su carrera. Se permitió posicionarse como una amenaza legítima para el orden establecido, independientemente de la política. John Cena no es el verdadero protagonista, y la única razón por la que John está donde está es porque yo me fui. Si hubiera seguido aquí durante los últimos 8 años, John Cena sería el tipo que llevaría mis maletas al edificio, declaró Lesnar, dejando claro que creía que el éxito debía determinarse por la capacidad y no por las maniobras políticas. Esta filosofía se extendió a la voluntad de Lesnar de hacer que los demás parecieran legítimos en la victoria o la derrota. Su combate con The Undertaker en WrestleMania 30, donde puso fin a The Streak, fue una decisión que priorizó la narrativa a largo plazo sobre las consideraciones políticas a corto plazo. Lesnar entendió que su papel era elevar todo el producto, incluso si eso significaba absorber pérdidas o hacer que los demás parecieran más fuertes. Las ramificaciones políticas de este enfoque se hicieron evidentes cuando examinamos cómo respondieron los diferentes luchadores al trabajar con cada uno de ellos.
The Undertaker, en una entrevista, expresó sus reservas sobre el regreso de la NWO a la WWE, señalando específicamente su preocupación por el cáncer en el vestuario y los egos demasiado grandes. Y esos tipos llegaron con una gran reputación, ya sabes. Quiero decir, ya había tratado con todos ellos en sus anteriores etapas aquí. Así que, ya sabes, mentiría si te dijera que no tenía mis reservas sobre su llegada, explicó The Undertaker. Aunque The Undertaker se refería específicamente a la NWO, el contexto más amplio de sus comentarios reflejaba una preocupación generalizada por los luchadores cuyo objetivo principal era el avance personal en lugar del éxito colectivo. Este sentimiento era especialmente relevante si se tenía en cuenta la influencia de Hogan durante sus diversas etapas en diferentes promociones. El enfoque político de Lesnar era fundamentalmente diferente, ya que se basaba en la capacidad demostrada y no en una influencia fabricada. Soy un luchador profesional, ¿de acuerdo? Vengo a Monday Night Raw para promocionar combates, explicó, haciendo hincapié en su visión de la lucha libre como una competición legítima y no como un entretenimiento predeterminado. Esta perspectiva le permitió trabajar dentro del sistema, manteniendo su autenticidad y credibilidad. La respuesta de la comunidad de lucha libre en general a estos diferentes enfoques fue reveladora. Mientras que Hogan se veía a menudo envuelto en controversias y tensiones entre bastidores, la reputación de Lesnar se mantuvo prácticamente intacta, incluso entre los luchadores que tenían motivos para resentirse por su éxito. Esto se debía en parte a la disposición de Lesnar a reconocer la naturaleza predeterminada de la lucha libre, al tiempo que aportaba credenciales competitivas legítimas a sus actuaciones. Pero quizás la revelación más perjudicial sobre el enfoque político de Hogan se produjo a través de su historial documentado de inventos y mentiras que erosionaron la confianza en toda la industria. Entre ellos, se encontraban afirmaciones sobre luchar 400 días al año debido a las zonas horarias, ser descubierto por la MLB, rechazar el patrocinio de George Foreman Grill y salir de fiesta con John Belushi después de WrestleMania 2, a pesar de que Belushi murió en 1982. El ejemplo más flagrante de la deshonestidad de Hogan en relación con Lesnar se produjo a través de sus repetidas afirmaciones falsas sobre ser el primer luchador en enfrentarse a Lesnar tras su regreso a la WWE en 2012 después de la UFC. Esto era demostrablemente falso. El primer combate de Lesnar en la WWE después de la UFC fue contra John Cena en Extreme Rules 2012, y Hogan ni siquiera trabajaba para la WWE en ese momento. Hogan repitió esta afirmación en múltiples ocasiones, incluyendo el podcast de Joe Rogan en 2023 y una entrevista con TMZ en 2025, lo que provocó burlas generalizadas en Reddit y las redes sociales. Lo que hizo que estas mentiras fueran especialmente perjudiciales fue que representaban la necesidad constante de Hogan de atribuirse los logros de otros luchadores, incluso años después de que su carrera activa hubiera terminado. La respuesta de Lesnar a tales inventos fue característicamente directa. En lugar de entrar en disputas públicas o intentar corregir la información a través de apariciones en los medios de comunicación, dejó que sus acciones hablaran por sí mismas. No hay nada falso en Brock Lesnar, afirmó simplemente, dejando que el contraste entre su enfoque auténtico y las personalidades fabricadas de otros hablara por sí mismo. Esta autenticidad se extendía a las relaciones comerciales de Lesnar dentro de la industria de la lucha libre. A diferencia de Hogan, que era conocido por utilizar su influencia para manipular las contrataciones y mantener su posición de liderazgo, a menudo a costa de otros, Lesnar abordaba su carrera con lo que podría describirse como pragmatismo profesional. Entendía su valor en el mercado y negociaba en consecuencia, pero sin las destructivas maniobras políticas que caracterizaban el enfoque de Hogan. El aspecto más revelador de la filosofía política de Lesnar se puso de manifiesto en su disposición a reconocer verdades incómodas sobre el negocio de la lucha libre. Y quedó muy claro la semana pasada, cuando derribé a John Cena y le rompí la boca, explicó durante una entrevista, dejando claro que entendía la línea que separa el entretenimiento de la competición legítima. Esto es real. ¿Qué pasa por la mente de John Cena? Me importa un comino lo que pase por su mente. Lo más importante es lo que le corre por la pierna. Continuó con su característica franqueza. Esta disposición a reconocer las brutales realidades de la lucha libre profesional contrastaba radicalmente con la tendencia de Hogan a mitificar sus propias experiencias y logros. Mientras que Hogan construyó su carrera sobre la ilusión de que sus victorias eran el resultado del entrenamiento, las oraciones y las vitaminas, Lesnar fue refrescantemente honesto sobre la combinación de capacidad atlética legítima, resultados predeterminados y entretenimiento profesional que definía la lucha libre moderna. Las implicaciones políticas de esta honestidad no pueden subestimarse. Al negarse a perpetuar la mitología que había sostenido a luchadores como Hogan durante décadas, Lesnar estaba esencialmente abogando por un nuevo modelo de lucha libre profesional, basado en logros atléticos legítimos y prácticas comerciales transparentes, en lugar de dramas fabricados y manipulaciones entre bastidores. Esta diferencia filosófica se hizo especialmente evidente al examinar cómo cada uno de ellos gestionó la transición de su carrera. Las diversas salidas de Hogan de las promociones solían ir acompañadas de demandas, puentes quemados y resentimientos duraderos. Su etapa en la WCW terminó con el colapso de la empresa, en parte debido al caos político que él y otros habían creado. Su breve paso por la TNA estuvo marcado por controversias y disputas que dañaron las relaciones en toda la organización. Las transiciones de Lesnar, por el contrario, se caracterizaron por el respeto mutuo y el mantenimiento de las relaciones. Cuando dejó la WWE para pasar a la UFC en 2004, lo hizo de forma honesta y profesional. En su autobiografía, Death Clutch, criticó el sistema de la WWE, pero evitó los ataques personales a individuos, centrándose en cambio en cuestiones estructurales dentro de la industria.
Su regreso en 2012 fue bien recibido tanto por la empresa como por los aficionados, ya que había mantenido su credibilidad y reputación durante su ausencia. El veredicto final. Lo que Lesnar reveló sobre Hogan no se dio a conocer a través de entrevistas explosivas o libros reveladores, sino a través de algo mucho más devastador. El simple hecho de existir como todo lo que Hogan fingía ser, sin poseer ninguno de los defectos de carácter que, en última instancia, definieron el legado de Hulkster. La revelación más dañina de toda esta saga podría ser el escándalo racista de Hogan en 2015, capturado en un audio filtrado de una cinta sexual de 2007 que salió a la luz durante su demanda contra Gawker Media. En la grabación, Hogan utilizó repetidamente insultos racistas mientras expresaba su malestar por el hecho de que su hija Brooke saliera con un hombre negro, diciendo cosas como «soy racista» hasta cierto punto, y haciendo otros comentarios incendiarios. Esto tuvo consecuencias inmediatas. La WWE rescindió su contrato el 24 de julio de 2015, lo eliminó de su sitio web y del Salón de la Fama, y detuvo la venta de productos. El contraste entre la imagen pública de Hogan como héroe estadounidense, que promovía valores positivos, y sus expresiones privadas de prejuicios raciales, no podía ser más marcado. La respuesta de Lesnar a tales controversias fue característicamente directa. Simplemente no las creó. «Así soy yo. Háblame de eso». «¿Qué quieres decir con que no te gusta la gente?», le preguntó Stone Cold Steve Austin durante una reveladora entrevista. «Simplemente no me gusta estar rodeado de mucha gente. Y es un poco irónico, porque puedo salir a un estadio lleno de 20.000 personas y sentirme bien solo porque creo que siento que estoy en una cúpula y que estoy protegido», respondió Lesnar con su característica honestidad. Esta sincera confesión reveló algo crucial sobre el carácter de Lesnar. Era genuinamente auténtico, incluso cuando esa autenticidad podía resultar incómoda o poco halagadora. A diferencia de Hogan, que se había creado una imagen pública diseñada para maximizar su popularidad y su comercialización, Lesnar se presentaba tal y como era, un atleta intensamente reservado, algo antisocial, que resultaba ser extraordinariamente dotado para los deportes de combate. «Así soy yo. Por eso vivo en medio de la nada. Por eso tengo una valla de 2,5 metros alrededor de mi propiedad. Por eso cierro la puerta cuando entro y salgo. Así soy yo», explicó Lesnar, describiendo a alguien que se comprendía a sí mismo y vivía de acuerdo con su naturaleza, en lugar de según lo que los demás pudieran esperar o preferir. Esta autenticidad se extendía a todos los aspectos de la imagen profesional de Lesnar. Cuando se le preguntó por sus motivaciones para volver a la WWE, fue brutalmente honesto. «¿Qué me hace feliz? Golpear a la gente, eso me hace feliz. Eso es lo que me hace feliz», admitió sin intentar suavizar el mensaje o hacerlo más aceptable para un público familiar. Las implicaciones de esta honestidad no pueden exagerarse cuando se contrastan con el enfoque de Hogan hacia las relaciones públicas. A lo largo de su carrera, Hogan cultivó cuidadosamente una imagen de modelo a seguir para los niños, promoviendo mensajes sobre el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas, mientras que en privado se comportaba de manera directamente contraria a estos valores. Su admisión del uso de esteroides durante el juicio de McMahon en 1994, tras años de negarlo públicamente, fue solo un ejemplo de la desconexión entre su imagen pública y su realidad privada. Pero quizás la revelación más reveladora sobre la diferencia fundamental entre estos dos hombres se produjo a través de sus respectivos enfoques del éxito y el fracaso. Cuando Lesnar fue diagnosticado con diverticulitis y tuvo que alejarse de la competición de la UFC, fue honesto sobre sus problemas de salud y el impacto que tuvieron en su carrera. No intentó minimizar la importancia de su enfermedad ni crear narrativas elaboradas para proteger su imagen. La respuesta de Hogan ante los reveses fue característicamente diferente. Cuando se enfrentó al escándalo racista, inicialmente intentó contextualizar y minimizar sus comentarios, atribuyéndolos a su educación y suplicando perdón, al tiempo que trataba de mantener su estatus dentro de la industria. Este patrón se mantuvo a lo largo de toda su carrera: desviar la atención, minimizar e intentar controlar la narrativa en lugar de aceptar la responsabilidad y rendir cuentas de forma genuina. La respuesta de la comunidad de la lucha libre a estos diferentes enfoques fue reveladora. Mientras que muchos luchadores negros como Mark Henry, Booker T y JTG expresaron su dolor y escepticismo sobre la sinceridad de Hogan tras su escándalo racista,
Lesnar mantuvo el respeto más allá de las barreras raciales y generacionales dentro de la industria. Esto no se debía a que Lesnar fuera especialmente diplomático o políticamente correcto, sino todo lo contrario. Se debía a que su honestidad, incluso cuando resultaba incómoda, era preferible a las personalidades fabricadas que podían revelarse hipócritas. Tras la muerte de Hogan, por un paro cardíaco a los 71 años en julio de 2025, la cobertura mediática señaló constantemente su complicado legado, equilibrando sus innovaciones en la lucha libre con los numerosos escándalos que habían vuelto a la opinión pública en su contra. El hecho de que sus obituarios se centraran tanto en sus controversias como en sus logros decía mucho sobre cómo se había deteriorado su reputación a lo largo de las décadas. Las implicaciones más amplias de la crítica implícita de Lesnar a Hogan van mucho más allá de las personalidades individuales. Lo que Lesnar representaba era un desafío fundamental a todo el sistema que había permitido que figuras como Hogan prosperaran durante tanto tiempo. Al demostrar que los logros deportivos legítimos y la personalidad auténtica podían coexistir con el éxito comercial, Lesnar demostró esencialmente que las maniobras políticas y el drama fabricado que caracterizaron la carrera de Hogan eran innecesarios. Este punto quedó claro durante las interacciones de Lesnar con otras leyendas de la lucha libre. Los comentarios de The Undertaker sobre el cáncer en el vestuario y sus reservas sobre ciertos luchadores que regresaban reflejaban una preocupación más amplia dentro de la industria por los artistas cuyo objetivo principal era el avance personal en lugar del éxito colectivo. Aunque The Undertaker no se refería específicamente a Hogan, sus comentarios reflejaban el tipo de pensamiento que encarnaba Lesnar. Una preferencia por los artistas que elevaban todo el producto en lugar de solo a sí mismos. El vestuario de la WWF es completamente diferente de lo que esos tipos probablemente hayan conocido. Es un grupo muy unido. ¿Sabes qué? Todos están ahí para hacer su trabajo y no hay tiempo para tonterías, explicó The Undertaker, describiendo exactamente el tipo de entorno profesional en el que alguien como Lesnar podría prosperar, mientras que los manipuladores políticos podrían tener dificultades. El momento en que se producen estas diversas revelaciones e interacciones crea una narrativa convincente sobre la evolución de la lucha libre profesional en sí misma. A medida que la industria maduró y se volvió más transparente sobre su naturaleza predeterminada, artistas como Hogan, que habían construido sus carreras sobre una mitología fabricada, se encontraron cada vez más desfasados con respecto a las expectativas del público y los estándares de la industria. La trayectoria profesional de Lesnar representaba el futuro de la lucha libre profesional. Atletas que podían competir legítimamente al más alto nivel, al tiempo que comprendían y trabajaban dentro de los aspectos de entretenimiento del negocio. Comer, dormir, patear traseros, repetir. Eso es lo que hago. Y resulta que lo disfruto y que se me da muy bien, explicó con su característica sencillez, destilando toda su filosofía en unas pocas frases directas. Este enfoque permitió a Lesnar sortear controversias y retos que podrían haber destruido carreras construidas sobre bases más frágiles. Cuando surgieron preguntas sobre su compromiso con la lucha libre frente a otras actividades, fue honesto sobre sus prioridades y motivaciones, en lugar de intentar elaborar explicaciones elaboradas diseñadas para proteger su imagen. El veredicto final sobre lo que Lesnar reveló acerca de Hogan es quizás más condenatorio que cualquier acusación directa. Simplemente por existir como un atleta legítimo que mantuvo su autenticidad mientras alcanzaba el éxito comercial, Lesnar demostró que todo lo que Hogan afirmaba representar se podía lograr sin las mentiras, la manipulación y las maniobras políticas que definieron la carrera del Hulkster. El hecho de que Hogan se sintiera obligado a mentir repetidamente sobre sus interacciones con Lesnar, atribuyéndose el mérito de combates que nunca tuvieron lugar y logros en los que no participó, no hizo más que reforzar la impresión de alguien que intentaba desesperadamente seguir siendo relevante en una industria que había dejado atrás su particular estilo de drama fabricado. La terrible verdad que Brock Lesnar reveló sobre Hulk Hogan no se limitaba a un solo momento o declaración, sino que se plasmaba en el contraste vivo entre dos enfoques fundamentalmente diferentes del éxito, la integridad y la responsabilidad profesional. A través de sus acciones, más que de sus palabras, Lesnar demostró que todo lo que Hogan afirmaba representar podía lograrse de forma más eficaz y sostenible mediante la honestidad, la autenticidad y los logros deportivos genuinos.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.